musiquita para comenzar el lunes. Está Totality, mi vida, espectacular. Con un capuchinito. ¿Quieres capuchino? Sí. La voy a invitar hoy. Eso sí. Pero tiene que ser que lo consigamos a 3 cuadras a la redonda. Y yo le compro el capuchino. Usted dígame aquí dónde queda y yo voy y se lo compro. Eso es como si me metieras en un desierto y me dijeras, te compro el mar. O sea que aquí donde estamos nosotros no podemos conseguir un capuchino. Bueno. Pero hay cafecito de 500. Se lo tengo. Ay, Cafecito no, de 500. ¿Cómo me matan de esa manera? Me encanta este hombre. Buenos días. Claro. ¿Cómo le va, mi querido? Muy bien, muy bien. Marcos. Feliz de estar por acá como siempre. Oiga, qué buen consejo. Yo queriendo capuchino de 7,000 y el hombre le da un café de 500. O sea, fíjese usted cómo es la cosa. Me mató O enseguida. sea, cualquier persona debe ser capaz de tomarse el capuchino caro y el cafecito de No, 500. es que tú sabes, Gozárselos yo igual. soy capaz. Es más, Hay que gozárselos igual. compramos el de 500, me busca un poquito de leche y yo le hago el corazoncito arriba. Eso. Se lo tiño. Lo pones en un vasito bonito y listo. Claro, sí. Vale 7,000 pesos más. Por ahí conseguí, levánteme 100 de Milo y le echamos unas cositas de Milo arriba. Señoras y señores, Qué aquí lichiguez. tenemos el invitado que Qué lo recibimos con su jingle. Suéltalo, productor. Eso. Guateque. El hombre del Guateque. Mi canción favorita. Pero realmente, como él tiene tanto dinero, él mandó a hacer su propia canción y es esta. Para todos ustedes, él realmente es Guateque. Mandó a hacer su propia canción. El hombre tiene tanta capacidad económica que se mandó a hacer jingle. Bueno, Bueno, pero es Y que la hizo en diferentes versiones, porque está también hay una electrónica. no, total. Nada, Que me imagino que te gusta más Sí, claro, me la gusta. electrónica. la bailo un poco mejor, además. La electrónica. Sí. No, sí, es la versión Que la electrónica. ¿Le gusta la electrónica uno electrónica? la brinca. En esta hay que tener mucho ritmo. Aquí tienes Aquí que... no pega mucho Es usted el con el caso, ritmo. mover la Esa cabeza. platica se perdió. Sí, no. ¿Usted de dónde es que es? ¿De dónde nació? De Marco? Bogotá. No, Rolo, imagínate. Claro. Rolo en nalga. Perdón. No, pues sí. Lo que pasa es que ya en 10 años uno va ganando espacios. Un poquito de algo Pero ahí. hasta allá. O sea, no le puedes pedir tantas peras a los... Sí, no. Por eso soy bueno hablando, porque me sacan a bailar y hasta ahí llegamos. Mikey, pero champeta. ¿Bailas algo de Depende del champeta? nivel de alcohol que haya en ese momento. Puede pasar, pero no es muy probable. Puede que te vuelva un bailarín. Bueno, bueno, Marcos, hoy estamos hablando de un tema de que nos entra por un oído, nos sale por otro, y de alguna manera tiene que ver un tanto con la atención. Nos causa curiosidad este tema del déficit de atención. Para poder comenzar con las preguntas, quisiéramos saber, para que pudiéramos definir qué es eso de déficit de atención. Bueno, ponle cuidado. Resulta que hay algo que se llama un déficit atencional, que puede venir acompañado de hiperactividad o puede venir sin hiperactividad. Pero eso es, digamos, la clasificación ya diagnóstica, la enfermedad, digámoslo así. Es decir, un niño que tiene un déficit atencional es el niño que está en el salón, en medio de la clase, parece que está prestando atención, pero pasó una mosca y se va con la mosca inmediatamente. Y se queda pendiente de otra cosa y entonces en ese momento escucha un ruido y voltea y mira el ruido, entonces no logra enfocar todos sus esfuerzos en determinado espacio de atención. Esa es, digamos, como tal, la categoría diagnóstica. Pero digamos que una persona tenga fallas en la atención en la conducta normal no es como tal una falla diagnóstica, pero sí puede ayudarnos en muchas situaciones, por ejemplo, otras cosas. El alcohol. Tú ves que una persona que ha consumido demasiado alcohol no es capaz de mantener la atención. Entonces tú lo ves en medio de una conversación cuando una persona ya está borracha, la persona se queda así con la mirada perdida, pero no interactúa. Ah, ya entiendo O sea, por no hay qué. nada ahí. Su atención ya está Ya ida. entiendo por qué tengo un amigo cercano que vive así como ido. Todo el tiempo está ido. ¿A quién hace referencia? No eres tú, mi amor. O sea, estamos aquí en el estudio, todos, ustedes no son, ya ahí te calculan el resto. Okay. Ustedes ahí Pero vamos por deduzcan quién. Vamos por partes. Si yo, vamos a poner dos casos. Es ese mismo muchacho que acaba de poner que va a la mosquita y está en el trabajo. De pronto está haciendo algo, esa misma mosquita pasa, él se distrae, se va con la mosca, deja de prestar la atención al trabajo que tiene en ese momento, Así es. que por muy prioritario que sea, por muy importante, Exactamente. se divaga. Es más, él sabe que es prioritario, ¿sí me explico? No es una cosa de conocimiento que es que de pronto él lo dude, no. Él tiene claro que es una prioridad, él tiene claro que es algo que se debe hacer en ese momento.
Simplemente su atención no le da para prestarla como debería prestarla. ¿Por qué? Es una enfermedad y como toda enfermedad. ¿Y cómo se corrige? Todas tiene una solución. Por medio de terapia hay algunas estrategias, pero si es un caso muy grave, hay medicamentos que pueden ayudarlo a centrar su atención y estar normal. Marco, pero Normalmente a los 20 y pico se va a desaparecer solo. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos esa enfermedad? O sea, los padres, ¿por qué? ¿A qué voy? Estoy segura que muchos dicen, ay, que mi hijo es súper distraído y le pasan pegar, ay, no hiciste la tarea, ¡pra! No hiciste tal cosa, lo castiga. Claro. Y no se dan cuenta de que quizás es una enfermedad. Entonces, ¿cuáles son esas señales de alarma que debemos tener en cuenta a la hora de tratar a nuestros hijos y darnos cuenta de que, oye, tiene un problema? Digamos que algo muy importante es que uno debe tener claro que ese déficit atencional no ocurre solamente en un espacio. ¿Cómo así no ocurre solo en un espacio? Es decir, se da en el colegio, se da en la casa, se da con la novia, no importa la relación, siempre ese déficit atencional va a estar presente. Si yo, por ejemplo, estoy acá con ustedes y te presto atención a ti, pero salgo y ya no les presto atención, pues es algo voluntario, es algo que yo estoy decidiendo cuándo presto atención y cuándo no. En el niño se da en todos los espacios. Entonces, normalmente uno tiene que tener claro que en el colegio le pasa, pero también le pasa en la casa. Que si sale a jugar con los amiguitos también le puede pasar. Por supuesto, hay estímulos que van a llamarle más la atención, pero siempre va a estar ese índice, digamos, de distraibilidad muy alto. Entonces va a estar brincando de un lado a otro, perdiendo el foco constantemente. Pero, a ver, desde, no sé si desde el punto médico, o sea, ¿por qué? Cuando yo digo por qué, es porque ese niño es distraído, o sea, ¿por qué ese niño pierde la atención? ¿Por qué nació o sea, así? ¿qué condición hace que el niño llegue a ese punto? Hay procesos, digamos, de desarrollo que ese niño no alcanzó a la misma velocidad que otros niños, para no irnos tan técnicos. Entonces, ese proceso de desarrollo se puede, digámoslo, empujar un poquito mediante un medicamento que ayuda a centrar su atención. Pero por eso les decía que a los 20 y pico eso va a desaparecer. ¿Por qué? Porque alcanza el proceso de desarrollo un poquito más tarde, pero lo alcanza sin ningún inconveniente. O sea, que esto no es esta no es una enfermedad no es de adulto. toda la vida. Exacto, ni que le va a quedar toda la vida. O sea, que ya cuando llega a 31, ya el cuentecito que tengo de déficit de atención, eso es carreta. Es porque ya no te quiero prestar atención. No va a tener la misma intensidad que un niño. Tú me estás metiendo uno aprende a... No, o sea, yo no te presto atención porque no quiero prestarte atención. O sea, tú... Exactamente, ahí es voluntario el proceso. O sea, me estás metiendo los monos. No, no te estoy prestando atención porque no quiero, o sea, no, pero hay algo. Hay algo. Y es que cuando... Redeme la idea porque me perdí. Espérate, te voy a decir que tengo algo y no me has dejado hablar. No, porque estás saboteando con el me quedé como James Rodríguez en el no sé. Espérate. Ajá, okay. Tengo algo y es que cuando, bueno, no sé si solamente a mí me pasa o nos pasa a todos, pero cuando a veces tengo situaciones, creo que automáticamente como que me desconecto. Entonces todo lo comienzo a hacer en piloto automático. Te doy un ejemplo. Pero si tengo algo si estoy triste o si tengo un problema que me está agobiando, lo que hago es como desconectarme inconscientemente de las cosas y puedo pasar perfectamente todo el día en piloto automático. O sea, te doy un ejemplo importante. Cuando, por ejemplo, fallece una persona, toda nuestra atención está en ese proceso y entramos en ese proceso de duelo y empezamos a vivir todo centrado hacia ese momento. Entonces tú no te das cuenta, pero sigues trabajando, pero en el trabajo dices, sí, es que ando como triste y trajiste otra vez el tema a colación y sigues hablando de eso. Te vas a comer de pronto algo y dices, uy, ¿verdad que le gustaba esta comida? Y empiezas a llevar todo hacia ese fenómeno. Es decir, tu atención está puesta en eso, pero sigues siendo funcional. ¿Cierto? Okay. Tal vez no con los mismos niveles, pero sigue siendo funcional. Por ejemplo, una persona que está deprimida. Una persona que está deprimida está en su casa, triste, no quiere saber de nada, no sale al mundo exterior, pero si le tocara salir, muy probablemente va a estar, como lo llamamos coloquialmente, elevada, ¿cierto? Ensimismada. ¿Por qué? Porque va a estar todo el tiempo pensando, me siento mal, yo no merezco vivir, soy lo peor del mundo. Es decir, su atención está centrada en eso. Entonces todos tenemos, digamos, episodios en que nuestra atención se ve alterada. Pero, ¿cómo lo diferenciamos de la persona distraída? Que yo, por lo menos, yo soy distraído.
¿verdad? Por eso todo lo escribo. Porque me reconozco como distraído. ¿Cuál es la diferencia entre el distraído y la persona que no presta atención? Digamos que el distraído puede ser cualquiera de nosotros, ¿cierto? Pero nosotros, siendo distraídos, y digo nosotros porque yo soy muy distraído, yo me incluyo ahí, tenemos estrategias, desarrollamos estrategias para eso. Entonces, por ejemplo, el papelito en el computador, el anotar acá, me están diciendo algo importante en una llamada y tener que anotarlo porque estoy ayudando a que se consolide la memoria. Entonces, desarrollamos esas estrategias para compensar esa distraibilidad. La persona que no presta atención no alcanza ni siquiera a almacenar en memoria muchas cosas. Pero vuelvo y digo, es algo que es solucionable porque es un proceso, digámoslo así, medianamente voluntario. Si yo estoy aquí hablándote a ti, yo no estoy poniéndole tanto cuidado a la canción que está sonando. Claro. Pero te puedo decir que está sonando una canción. Fíjate que el otro día pensaba con alguien, voy a dar la misa, no doy el santo. Cuando uno le habla, tú empiezas a hablar con la persona y de pronto, estás tú hablando con la persona, y de pronto la persona se va para una tablet y empieza, y tú estás hablando. Pero si tú paras de hablar, si tú te detienes de hablar, la persona dice, ajá, ya. Y tú dices, no me parece respetuoso que estoy hablando y pierde la concentración en un celular, lo que sea. Pero si te detienes porque tú, sin exigir el respeto, tú te callas porque te sientes ofendido, porque no te están viendo al rostro ni nada, la persona viene y te dice, ajá, ¿y qué pasó? Porque no seguiste hablando. O sea, que en el fondo tú dices, bueno, me estaba parando bola. Me está escuchando. Pero no me está prestando atención. O sea, creo que hay dos cosas distintas entre prestar atención y escuchar. ¿O no? Claro, claro, tal cual. Yo puedo prestarte atención, pero no necesariamente necesito verte o estar súper así concentrado para que tú creas que te estoy prestando atención. Pero sí mi interacción contigo te va a decir que te estoy prestando atención. Es decir, el que yo repita determinada cosa, el que siga la conversación en determinado contenido, el que me pregunten de la trivia y yo pueda responder y participar de la trivia porque estoy prestando atención, ¿cierto? Eso te dice a ti que yo estoy concentrado ahí. Ahora, en psicología hay algo que nosotros llamamos el lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal maneja ese tipo de cosas que tú decías. Si yo estoy, por ejemplo, hablando con Paola y yo le digo, Pao, es que imagínate que pasó esto y esto y esto, y ella inmediatamente hace, ah, ok, y se voltea y sigue con el celular, ella me está diciendo, con ese comportamiento, no me interesa mucho lo que me estás diciendo. Sí, exacto. Entonces, a partir de ese lenguaje no verbal comunica muchísimo. Oye, como también hay algo que me daba cuenta que me pasó recientemente, estaba hablando con alguien, o sea, esa persona me dijo, ay, mira, es que recibí una propuesta laboral en tal parte, ay, súper, qué chévere. Entonces yo también, ay, mira, imagínate que hoy me pasó tal cosa, y me dijo, pero imagínate que entonces mi propuesta laboral, o sea, yo dije, bueno, o sea, yo escuché, pero nunca me presté atención a las cosas, a lo que yo le estaba diciendo que me estaba pasando. Claro, y estaba haciéndote énfasis en que lo de él era súper Era supremamente importante y lo mío no. Entonces me dijo como, ay, entonces yo dije, o sea, le contesté y me dijo como, bueno, listo, me voy a bañar, oíste, que estés muy bien. Chao. Me tiró el teléfono. Digamos que es algo y yo me quedé que con normalmente no se da cuenta hasta que es consciente de eso, como tú lo acabas de hacer. Entonces, cuando uno ya es consciente de eso, uno dice, voy a tratar de hacerlo de la manera adecuada. Es decir, bueno, si quieres, dame un segundo, ya hablamos de lo tuyo porque estoy que te cuento esto. Total. Para mí es supremamente importante, pero ya vamos a hablar de lo tuyo. Es decir, no le estoy quitando importancia a lo tuyo para hablar de lo mío. Oiga, y el ser impulsivo, pudiéramos decir que hay personas que hablan y después piensan. Eso tiene que ver Porque algo. no tiene filtro. Sí, eso puede generar también ese proceso de esta falta de atención. Que es parte como de su conducta. Yo lo llamaría más un proceso de conciencia que de atención. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia que lo que yo pueda decir vaya a herir al otro o le vaya a molestar al otro, sino simplemente yo lo hago porque para mí está bien y ya. Y es un proceso, digamos, que uno ve mucho en los niños. El niño habla sin filtro. El niño dice las cosas como son, como las siente y no le parece nada malo lo que está diciendo. Te doy un ejemplo puntual. Mi hijo no sé de dónde sacó una canción, entonces ahora dice rumba, 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 popó. Y para él es la maldad más grande del mundo, sí, el decir la palabra popó. Pero él no sabe que eso, si estuviera en otro contexto, estaría mal. ¿Pero por qué? Porque está desarrollando ese nivel de conciencia de lo que haga él le puede afectar a los demás. Bueno, pero ese nivel de conciencia, ¿por qué en ciertos adultos no lo hay?
porque ciertos adultos no hacen el proceso de introspección para analizarse a sí mismos, saber qué les gusta, qué no les gusta, qué aguantan, qué no aguantan, porque qué simple- niveles morales tienen, qué creencias tienen. Marky, o porque, bueno, yo te voy a ser bien honesta, yo no tengo ese filtro, yo no lo tengo. O sea, No, yo, ya se le partió hace rato. así como pienso, yo digo las cosas. A veces me digo, uy, no, debí callarme. Pero es que también yo no prefiero una mentira disfrazada. Yo prefiero que me digas la verdad, así sea que me duela, que me hiera. O sea, yo prefiero hacer el duelo 3 días, 4 días, y siempre estoy con la mente, o sea, me duele. Pero bueno, ya va a pasar los días y ya va a dejar de dolerme. Pero en el fondo de mi corazón te voy a agradecer en algún momento, cuando se me pase la rabia, la tristeza o el dolor, te voy a agradecer que hayas sido muy honesto. Entonces, creo que por eso yo soy así, porque yo prefiero que a mí me digan la verdad, y que hay también personas que comienzan o sea, te van a decir como, mira, es que a mí me parece que tú, entonces comienzan como a darte vueltas, Es que y digamos te que meten hay y te como llevan, dos- o sea, dos no. temas distintos. ¿Por qué? Porque una cosa es ser asertivo, ¿cierto? Si yo soy asertivo, yo digo lo que es como es, sin herir al otro, tratando de ser empático con el otro. Entonces, yo te puedo decir determinada cosa, pero tratando de no lastimarte, tratando de no hacerte daño, porque me preocupo por eso. Eso, digamos, lo está bien. Pero yo también puedo entonces no ser capaz de decirte algo y darle 1000 vueltas para que tú termines diciéndome, lo que me quieres decir es esto. Ajá, Y yo te exacto. diga, sí, eso es. O simplemente van dejando de hacer las cosas. Un ejemplo, yo no entiendo por qué a veces cuando quieren terminar una relación, simplemente no dicen, mira, esto no va a funcionar, sino que comienzan a hacerse los locos o las locas y van dejando como que el tiempo corra Claro, y pero por eso corra, te digo, porque y no es son más fácil capaces de que el decirle a otro las personas. actúe respecto a lo que yo digo, a decirlo. Son, la verdad, pocas las personas que dicen las cosas de frente y te dicen, oye, mira, esto no está funcionando. Exacto, o sea, dejémoslo hasta llega el aquí, momento. punto, ya. O sea, Este déficit de atención tiene algunos factores de riesgo en la vida de la persona. Digamos que ese déficit de atención puede tener algunos riesgos en lo académico específicamente, porque como te decía, se da muy frecuentemente en niños, se mantiene más o menos hasta el bachillerato, hasta el final del bachillerato, entonces tiene unos riesgos como en lo académico. ¿En cuanto a qué? Que si no se detecta a tiempo, ese niño se va a atrasar, y se va a atrasar, pero segurísimo. Entonces es importante que los padres estén pendientes de esos síntomas, los profesores también, y lo vayan detectando. Yo, digamos, en muchas ocasiones he capacitado a docentes tratando de enseñarles que muchas veces el niño, aunque parece que es insoportable y que no presta atención y que es algo voluntario, no es algo que el niño quiera, no es algo que el niño busque, y no es una enfermedad. Hay un punto, Marco, que quiero que me ayudes con esto. He notado en muchas personas, están hablando, están diciendo un discurso. De pronto, en su narración, en lo que te están diciendo, vienen y hacen un paréntesis y se brincan. envía. Y entonces empiezan en ese Terminamos paréntesis. en otro tema. Y de pronto en ese paréntesis retroceden y se van a otro. Y van abriendo una telaraña de cosas que empiezan a enredarse y tú te sientes en un discurso cantinflesco. Y cuando vas a recuperar el primer piso de la narración, difícil. no te acuerdas, Claro. o la persona no logra caer en él y simplemente no logró su objetivo. Eso también Eso puede se llama considerarse. descarrilamiento. Y Eso ese me falta atención. descarrilamiento puede ocurrir, por ejemplo, en un anciano con demencia. Es común. En una persona que está borracha. Es común. En una persona, digámoslo así, normal, puede ocurrir ocasionalmente, pero no debería ocurrir tan seguido. Por eso, pero en esas personas que Que se les desvía, digamos que se son las, descarrilan entre comillas, totalmente. normales que lidia uno con ellos todos los días, recibiendo, indicando, dando una orden o lo que sea. Esas personas, eso es déficit de atención, eso no es. No, eso no clasifica Está diciendo como un déficit que es- atencional como tal la categoría diagnóstica, pero sí sería algo para prestarle atención en la medida en que ocurra muy seguido. De nuevo, te doy el ejemplo. Si eso te ocurre a los 60, 70 años constantemente, pues te están dando indicios de que tal vez puede venir una demencia y es necesario consultar. Si eso te ocurre a los 30 años, pues nada, es porque de pronto estás distraído contando 1000 historias y quisieras unirlas todas y vas brincando de tema, pero no necesariamente hay algo patológico ahí, digamos. Ok. No, porque es verdad, cosas que suceden, a mí en lo personal me pasan muy constantemente, personas que te están diciendo algo y te dicen tantas cosas que van brincando y abriendo tantas aristas y tantos cuadros de sinópticos
que llega un momento que tú te confundes y creo que él también él siente que está confundido. Así es. Que ni siquiera se acuerda de lo que le preguntaron inicialmente, del tema de conversación inicial. Sí. Oiga, bueno, este tema es de verdad de mucha preocupación. Yo trato de, me gustó que lo hayamos tocado en el día de hoy, porque yo siento sobre todo en el campo laboral que hay mucha distracción. Gente que comienza una labor y no es capaz de terminarla. Entonces, están haciendo algo y de pronto, pone tú, están en el 70%, y en ese momento brincan a otra y van dejando esta y brincan a aquella y van por otro y paran y vuelven con otra, entonces nunca terminan. Eso también se puede considerar falta de atención. Eso se puede considerar falta de atención, falta de organización, más no un déficit atencional como tal. Okay. Porque de nuevo no entra en la categoría diagnóstica, pero sí, por ejemplo, te hablo de mi caso específicamente. Yo soy muy distraído, entonces me toca anotar todo. Entonces a mí me toca llegar a la oficina, sentarme, sacar una hojita y decir, tengo que hacer esto, es prioritario, esto, y reorganizo todo. Yo le doy. Luego de eso me siento y no me levanto hasta que no termine este. Okay. Ahí me levanto y me tomo el café y vuelvo y me siento. Te relajas y luego... Si me siento a tomar el café antes, se nos va el día. Yo le doy gracias a esta aplicación que se llama Notas y es increíble. Esta tiene 25, 24, 25, 24, 24, 24, 23, 22, 22, 21, 20, 19, 19, 18, 17. O sea, qué cantidad de noticas. Pero es la manera que yo... ¿En que descubriste? Y cuando yo llego al trabajo empiezo así que... ya, ok, tengo que hacer. Y hay unas que son bien tontas, que a veces... Por ejemplo, aquí no sé esta que puse una K. No una K que tienes que correr 1 kilómetro, ¿no será? No. Puede ser. No creo que no, sea. Ok, una que... Una ¿Qué caja. Una caja de... Un festival, una carrera, una competencia. Ajá. Pero ya eso pasó. Un cachaco suelto en Barranquilla. Un cachaco suelto en Barranquilla. Un cachaco recibe una... esto es una historia que me pidieron que contara. Reunión Canal Cartagena, derecha contra izquierda, 50 apoyos. Estoy aquí abriendo. Ya. ¿Qué? Este es un presupuesto que dice, me voy a gastar 50 en el pollo, 50 en la gasolina, 30 en los peajes. Presupuesto de un viaje. Es un presupuesto de un viaje, entonces yo lo puse. Caramba, 50 en pollo. ¿Dónde vas a comprar ese pollo? ¿Dónde ibas a comprar el pollo? Sí, No, de las pechugas de 50 el pollo era un paseo. Y me tocaba poner 50,000 para la compra de los pollos. O sea, porque había que comprar pollo, el compraba pollo se la le ibas carne, a comprar al de las pechugas de 40,000. Sí. Me imagino. No, o sea, era una fiesta grande y nos dividimos entre familias, 4 familias, y dijeron, bueno, para el pollo, entonces usted ponga 50, usted pone 50 para la carne, usted pone 50, me tocaron 50 para el pollo. Ok. Ya, pero también como era de viaje, tenía que poner los peajes, la gasolina. Toda la cosa. Creo que en ese sentido me ordeno mucho, porque soy distraído. Utiliza ese tipo de estrategias y funcionan mucho en la medida en que tú sientes que tienes una organización. Tú usas las notas, yo por ejemplo uso el calendario. Yo en el calendario pongo absolutamente todo. Si tengo un almuerzo, pongo en el calendario. Si tengo que ir a tal oficina, lo pongo en el calendario. ¿Por qué? Porque eso me obliga a que algo suene y me diga, pilas, te queda 1 hora para esto. Exacto. Bueno, no. Oiga, nos encanta, Marcos, que siempre está aquí con nosotros. ¿Algún consejo para las personas que de pronto pueden conscientemente saber que están pasando por eso? Bueno, 2 consejos importantes. Lo primero es, si como padres nosotros vemos que nuestro hijo tiene esas fallas en atención en todos los ámbitos, es necesario que le prestemos atención para poder entonces ayudarlo a que tenga un desempeño mucho mejor en su adultez, en su colegio y en todos sus ámbitos de desempeño. Lo segundo, si uno es un adulto que se considera distraído, que la gente le dice todo el tiempo, hey, se te olvidó esto que habíamos cuadrado, oye, mira, habíamos quedado de tal cosa y no apareciste. Esa persona necesita organizarse. Todos tenemos estrategias, busquen la estrategia para poder entonces enfocar la atención en esos compromisos y dejar de fallar y hacer las cosas bien. Excelente. Oiga, gracias por venir.